a 4.500 millones de kilómetros del Sol, en el planeta más lejano de todos, sopla un viento a 2.100 kilómetros por hora. Ráfagas más rápidas que un avión de combate, arrastrando nubes de metano congelado a través de una atmósfera que está a 218 grados bajo cero. Y aquí viene lo que resulta imposible de encajar. Ese lugar recibe 900 veces menos luz solar que la Tierra. Al mediodía, en Neptuno, la luz que llega apenas alcanza para un crepúsculo apagado. Es el rincón con menos energía disponible de todos los planetas. Y sin embargo, alberga los vientos más violentos que la humanidad ha medido jamás. Algo los está alimentando. Y ahora quédate con esto, porque es donde empieza el verdadero misterio. En 1989, una sonda fotografió allí una tormenta oscura, del tamaño de la Tierra entera. Cuando 5 años después volvimos a mirar, la tormenta había desaparecido sin dejar rastro. Detente a pensarlo un momento. Un huracán tan grande como nuestro planeta, borrado del mapa. En los próximos minutos vas a entender qué ocurre de verdad en Neptuno, por qué la explicación que corre por Internet sobre esos vientos está equivocada, y cuál es la respuesta real, que resulta mucho más elegante. Quédate conmigo hasta el final y vas a entender el planeta más incomprendido del Sistema Solar. Vas a descubrir qué era en realidad la Gran Mancha Oscura y por qué se desvaneció mientras la Gran Mancha Roja de Júpiter lleva siglos ahí. Vas a conocer los vientos supersónicos de Neptuno y el enigma energético que llevan décadas planteando a los científicos. Vas a asomarte a su interior, donde puede estar lloviendo diamantes ahora mismo. Y vas a llegar a un giro que cambia por completo la manera de entender esos vientos. Porque el planeta vecino, Urano, demuestra que la explicación más repetida es sencillamente falsa. Te voy a contar además 3 cosas que casi nadie sabe. Que el famoso azul intenso de Neptuno está retocado. Que en 2023 el telescopio Webb encontró algo allí que nadie había visto nunca. Y que la alta atmósfera del planeta se ha enfriado tanto desde 1989 que hoy está a la mitad de temperatura. Todo con datos verificados, sin exagerar y sin inventarme nada. Antes de meternos en la tormenta, hay que entender con qué estamos tratando. Neptuno es el octavo y último planeta del Sistema Solar, a 30 veces la distancia que separa la Tierra del Sol. Es el único planeta invisible a simple vista desde nuestro cielo. Y tiene una historia de descubrimiento que resulta única en la astronomía. Nadie lo encontró mirando por un telescopio. Lo encontraron haciendo cuentas. A mediados del siglo XIX, los astrónomos advirtieron que Urano se desviaba ligeramente de la órbita que la física predecía. Algo invisible tiraba de él. Varios matemáticos calcularon dónde debía esconderse ese algo. Y en 1846, cuando por fin apuntaron un telescopio al punto exacto que señalaban los números, Neptuno estaba allí. Es el único planeta que la humanidad descubrió con un lápiz antes que con una lente. Aquel episodio tiene, además, un sabor a rivalidad muy humano. 2 matemáticos, uno en Francia y otro en Inglaterra, resolvieron el problema por separado y casi al mismo tiempo, sin saber el uno del otro. El francés convenció a un observatorio alemán para que apuntara sus instrumentos al punto que había calculado. Y esa misma noche encontraron el planeta a menos de 1 grado de la posición predicha. Durante años se discutió con acritud a quién correspondía el mérito. Y hay un detalle todavía más curioso. Galileo, más de 2 siglos antes, había apuntado su pequeño telescopio hacia Neptuno, y lo había dibujado en sus cuadernos, anotándolo como una simple estrella fija.
Lo tuvo delante de los ojos y no supo lo que estaba mirando. Y desde entonces lo hemos visitado exactamente una vez. La sonda Voyager 2 pasó junto a Neptuno el 25 de agosto de 1989, ya al final de su gran viaje, y capturó todo lo que pudo durante unas pocas horas de máxima aproximación. No orbitó, no se detuvo, solo cruzó a toda velocidad y siguió su camino hacia la oscuridad exterior. Aquellas horas, ocurridas hace casi 4 décadas, siguen siendo la base de la mayor parte de lo que sabemos de cerca sobre este mundo. Todo lo demás lo hemos arañado desde una distancia inimaginable, con telescopios cada vez más potentes que intentan resolver un disco diminuto perdido en la noche. Aquel sobrevuelo, sin embargo, dejó un legado enorme. Voyager 2 confirmó la existencia de un sistema de anillos tenues y fragmentados alrededor del planeta, con arcos de polvo que se concentran en unos tramos y desaparecen en otros. Descubrió también un mundo extraordinario en su luna mayor, Tritón, que orbita en dirección contraria a la rotación de Neptuno, algo insólito y que sugiere que ese satélite fue capturado desde el cinturón exterior en lugar de nacer allí. Y en aquel cuerpo helado, a 235 grados bajo cero, la sonda fotografió géiseres lanzando material hacia arriba durante kilómetros. Todo eso lo aprendimos en unas pocas horas de encuentro, y desde entonces no hemos vuelto a acercarnos. Neptuno pertenece, junto a Urano, a la categoría de los gigantes de hielo. Es algo más pequeño que su gemelo, y a la vez más masivo y más denso, el gigante más denso de todos. Su año dura 165 años terrestres, tantos que solo completó su primera vuelta completa alrededor del Sol, desde que lo descubrimos en el año 2011. Su atmósfera está hecha sobre todo de hidrógeno y helio, con una pizca de metano que absorbe la luz roja del Sol y refleja los tonos azules. Y las cimas de sus nubes están entre los lugares más fríos del sistema solar, a 218 grados bajo cero. Un mundo lejano, oscuro, helado y en apariencia tranquilo. Y ahora vamos a ver hasta qué punto esa apariencia engaña. Para que te hagas una idea del aislamiento de ese lugar, piensa en la luz. Un rayo de sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Para alcanzar Neptuno, necesita más de 4 horas de viaje. Cuando algo ocurre en el Sol, Neptuno se entera 4 horas más tarde. Y esa luz, después de recorrer 4.500 millones de kilómetros, llega tan diluida que la superficie del planeta recibe una iluminación comparable a la de un atardecer avanzado en la Tierra. Es un mundo que vive en penumbra perpetua. Y en esa penumbra helada, contra todo pronóstico, se desatan los fenómenos meteorológicos más violentos que la humanidad ha registrado. Cuando Voyager 2 se acercó a Neptuno en 1989, los científicos esperaban encontrar un planeta aburrido. 3 años antes, la misma sonda había pasado junto a Urano, y solo había visto una bola azul verdosa lisa, casi sin rasgos, como una canica pintada. Con Neptuno todavía más lejos y todavía más frío, la expectativa era encontrar algo parecido, o incluso más muerto. Lo que apareció en las fotografías dejó a todo el equipo sin habla. Neptuno tenía nubes brillantes, bandas, estructuras en movimiento, y sobre todo tenía una enorme mancha oscura con forma de óvalo, girando en su hemisferio sur, de unos 13.000 kilómetros de largo. Aproximadamente el tamaño de la Tierra entera. La bautizaron la Gran Mancha Oscura. Y la comparación surgió de inmediato, porque todos pensaron en la Gran Mancha Roja de Júpiter, esa tormenta gigantesca que los astrónomos llevan siglos observando y que sigue ahí, año tras año, generación tras generación. Parecía lógico deducir que Neptuno
tenía su propia versión, un huracán permanente y colosal, la marca de nacimiento del planeta más lejano. Voyager 2 fotografió además una segunda mancha oscura más pequeña, y una nube blanca que corría alrededor del planeta a tal velocidad que los científicos la apodaron el scooter, la motoneta. Neptuno, el mundo que debía estar dormido, resultó ser el más dinámico y turbulento que habíamos visto nunca. Y las fotografías de aquella mancha resultan hipnóticas todavía hoy. El óvalo oscuro giraba lentamente sobre sí mismo, y a su alrededor, sobre todo en sus bordes, flotaban nubes brillantes de metano congelado que parecían las nubes lenticulares que se forman sobre las montañas de la Tierra. Los científicos las llamaron nubes acompañantes, y las interpretaron como el efecto de un gas empujado hacia arriba por el propio remolino, que se enfriaba al ascender y se condensaba en cristales. La tormenta arrastraba consigo su propio sombrero de nubes. Y en las secuencias de imágenes tomadas durante días, esas nubes cambiaban de forma constantemente. Aparecían y se deshacían mientras el óvalo oscuro seguía girando debajo, imperturbable. Y entonces, en noviembre de 1994, el telescopio espacial Hubble apuntó hacia Neptuno para volver a fotografiar la famosa tormenta. Y no encontró nada. La gran mancha oscura había desaparecido por completo. Ningún rastro, ninguna cicatriz. Un huracán del tamaño de un planeta entero, borrado en 5 años. Aquello desconcertó profundamente a los científicos. La gran mancha roja de Júpiter lleva siglos rugiendo. La de Neptuno duró alrededor de 2 años y se desvaneció. Y unos meses más tarde, llegó la segunda sorpresa. El Hubble encontró una mancha oscura nueva, de tamaño parecido, pero girando en el hemisferio norte, en el lado opuesto del planeta. Desde entonces, la historia se ha repetido una y otra vez. Han aparecido manchas oscuras en 1994, en 1996 y de nuevo un gran vórtice oscuro en 2018, más ancho que el océano Atlántico. Todas surgen, viven unos meses o unos pocos años y se disuelven. Los científicos han observado, además, un comportamiento desconcertante en algunas de ellas. Las manchas oscuras tienden a desplazarse lentamente hacia el ecuador del planeta, y cuando se acercan demasiado, parecen disolverse. Una de las que siguió el Hubble llegó a frenar su viaje y a dar media vuelta, cambiando de dirección de forma inesperada, mientras aparecía junto a ella una mancha oscura más pequeña, como si el vórtice se hubiera partido en dos. Otro dato inquietante procede de las nubes acompañantes. Algunas persisten cuando la mancha ya ha dejado de verse, lo cual sugiere que ciertos remolinos podrían seguir girando allí arriba, invisibles, mucho después de que su firma oscura se haya apagado. Puede que Neptuno esté lleno de huracanes fantasma que ya no sabemos detectar. Y todo esto lo vemos con un esfuerzo enorme. Detectar una mancha oscura en Neptuno desde el Hubble exige observar en longitudes de onda azules muy concretas, porque en cualquier otro color el contraste se desvanece y la mancha desaparece del encuadre. Durante 30 años, ese telescopio ha sido prácticamente el único capaz de vigilar la meteorología del planeta más lejano, fotografiándolo una vez al año en una campaña dedicada. Gracias a esa vigilancia paciente, sabemos que las manchas surgen cada pocos años, y que ninguna se parece del todo a la anterior. Un archivo meteorológico de un mundo entero, construido con una imagen anual, tomada desde una órbita a 4.500 millones de kilómetros de distancia. Piensa en la humildad que impone ese dato. De la meteorología de la Tierra, tenemos satélites que la fotografían cada pocos minutos. De la meteorología de Neptuno, tenemos, con suerte, una instantánea por año.
Aquello no funciona como la gran mancha roja de Júpiter, con su permanencia obstinada. Se comporta como un planeta que fabrica huracanes gigantescos, los sostiene un rato y luego los borra, sin ningún patrón evidente. Y esa inestabilidad brutal, esa incapacidad de mantener nada quieto, es la primera pista de que dentro de Neptuno ocurre algo mucho más violento de lo que su superficie serena sugiere. Pero la mayor sorpresa sobre esas manchas no llegó hasta hace poco. Durante décadas, la explicación más aceptada decía que una mancha oscura era básicamente un agujero, un claro entre las nubes altas por el que se veía la profundidad oscura del planeta. Tenía sentido, y encajaba con lo poco que podíamos observar. En 2023, un equipo internacional dirigido por el profesor Patrick Irwin utilizó un instrumento del telescopio muy grande, en el desierto de Atacama, para descomponer la luz reflejada por una de esas manchas en todos sus colores. Fue la primera vez en la historia que una mancha oscura de Neptuno se observaba desde un telescopio en tierra, y no desde el espacio. Y los datos descartaron por completo la idea del agujero. Lo que encontraron resulta más extraño. Las manchas oscuras aparecen porque las partículas de una capa profunda, una mezcla de bruma y de nubes de sulfuro de hidrógeno, situada muy por debajo de la neblina visible, se oscurecen. No hay ningún hueco. Hay una capa entera que cambia de color allí donde gira el vórtice. Y aquí está lo mejor, porque la ciencia honesta reconoce lo que no sabe. Nadie tiene todavía una explicación de por qué esas partículas se oscurecen. Se sospecha que el remolino arrastra sulfuro de hidrógeno desde las profundidades, o que el calor local hace evaporarse ese compuesto y deja al descubierto partículas más oscuras que había debajo. Aquellas observaciones, además, regalaron un hallazgo inesperado. Justo al borde de la mancha oscura, apareció una pequeña mancha brillante, un tipo de nube profunda que nadie había identificado antes, ni siquiera desde el espacio. Semanas antes y semanas después, no había ni rastro de ella. Y quiero que aprecies la dificultad técnica de aquel logro, porque resulta impresionante. Neptuno está tan lejos que, visto desde la Tierra, ocupa en el cielo un tamaño diminuto, apenas un punto azulado que ni siquiera se distingue a simple vista. Detectar una mancha en su superficie desde un telescopio terrestre, atravesando toda la turbulencia de nuestra atmósfera, se consideraba imposible durante décadas. Solo el Hubble, situado por encima del aire, lograba verlas. El equipo del telescopio muy grande utilizó un instrumento capaz de descomponer la luz de cada punto de la imagen en cientos de colores distintos, lo que les permitió reconstruir a qué profundidad exacta de la atmósfera ocurría el oscurecimiento. Pasamos de necesitar una sonda que viajara 12 años para ver esas manchas a poder estudiarlas desde un desierto de Chile. Ahora dejemos las manchas y vayamos al viento, porque aquí es donde Neptuno se vuelve verdaderamente absurdo. Voyager 2 midió la velocidad de las nubes siguiendo su desplazamiento entre fotografía y fotografía. Y los números que salieron obligaron a repetir los cálculos varias veces. En Neptuno, los vientos sostenidos alcanzan los 2100 kilómetros por hora. Son, con diferencia, los vientos más rápidos que se han medido nunca en ningún planeta del sistema solar. Para que tengas una referencia, el viento más veloz jamás registrado en la Tierra rozó los 408 kilómetros por hora durante un ciclón tropical en Australia. Neptuno multiplica esa marca por 5. La NASA calcula que sus vientos son unas 3 veces más fuertes que los de Júpiter y unas 9 veces más fuertes que los de la Tierra. Y el modo en que se midieron tiene su encanto. Nadie puso un anemómetro en Neptuno. Lo que hicieron los científicos fue elegir nubes concretas
y bien definidas en las fotografías de Voyager, marcarlas y localizarlas de nuevo horas más tarde en imágenes posteriores. Sabiendo cuánto se habían desplazado y cuánto tiempo había pasado, la velocidad sale de una división. Una técnica tan sencilla que la podría hacer un estudiante, aplicada a un mundo a 4.500 millones de kilómetros. Y esa aritmética elemental arrojó el número más extremo del sistema solar. Cuando repitieron la operación con distintas nubes y distintas latitudes, el patrón se mantuvo. No había error. Neptuno soplaba de verdad a esa velocidad. Y esos vientos reciben con frecuencia el calificativo de supersónicos, un término que quiero explicarte con precisión, porque se usa de forma confusa. 2.100 km por hora superan holgadamente la velocidad del sonido en el aire de la Tierra al nivel del mar, que ronda los 1.235 km por hora. En ese sentido, la NASA los describe como supersónicos, y la comparación resulta correcta. Ahora bien, la velocidad del sonido cambia según el gas y la temperatura. La atmósfera de Neptuno está hecha de hidrógeno y helio, extremadamente fría, y ahí el sonido viaja a un ritmo distinto del que tiene en el aire que respiras. Si esos vientos rompen la barrera del sonido de su propio planeta, resulta más discutible de lo que suele contarse. Lo que nadie discute es la cifra bruta, 2.100 km por hora, y lo que esa cifra implica. Intenta visualizarlo un momento. Un huracán de categoría 5 en la Tierra, capaz de arrancar tejados y arrasar ciudades enteras, sopla alrededor de 250 km por hora. Los vientos de Neptuno multiplican esa cifra por 8. Serían capaces de arrastrar un edificio como si fuera una hoja. Y allí no hablamos de una ráfaga puntual, ni de un episodio extremo que dura unas horas. Hablamos de vientos sostenidos, que soplan sin descanso, año tras año, siglo tras siglo, en un planeta donde nada los detiene. Si pudieras flotar en la atmósfera de Neptuno con un traje adecuado, verías el paisaje de nubes desfilando a tu lado, como si viajaras en el interior de una bala. Además, Neptuno no gira como un cuerpo sólido. Su banda ecuatorial da una vuelta cada 18 horas, mientras las regiones polares completan el giro en solo 12. Es la rotación diferencial más pronunciada de cualquier planeta del sistema solar. Piensa en lo que eso significa. Distintas franjas del planeta viajan a distintas velocidades, rozando unas contra otras, generando una cizalladura descomunal entre latitudes vecinas. Los vientos del Ecuador soplan hacia el oeste, en contra de la rotación del planeta, mientras que en latitudes altas de ambos hemisferios soplan hacia el este. Neptuno se retuerce sobre sí mismo continuamente, con corrientes enfrentadas que se deslizan una junto a otra en direcciones opuestas. Esa cizalladura entre corrientes opuestas es, muy probablemente, la fábrica de tormentas del planeta. En la Tierra, los grandes remolinos nacen justo donde dos masas de aire con velocidades distintas se rozan, porque el roce genera un giro que se enrolla sobre sí mismo. Imagina ahora ese mismo mecanismo, pero con una diferencia de velocidad de miles de kilómetros por hora entre franjas vecinas. El resultado son vórtices colosales que se organizan, giran durante meses o años, y acaban desmontados por las mismas fuerzas que los crearon. La gran mancha oscura, con su tamaño de planeta entero, sería un simple rizo formado en la frontera entre dos ríos de viento enfrentados. Y ahora llega la pregunta que da sentido a todo este vídeo. ¿De dónde sale la energía? Piénsalo con calma. En la Tierra, el clima existe porque el Sol calienta el suelo, el aire y los océanos de forma desigual, y ese desequilibrio pone en marcha los vientos y las tormentas. La energía del clima terrestre la pone el Sol, sin excepción. Pero a Neptuno
le llega 900 veces menos luz solar que a nosotros. Con ese presupuesto energético miserable, con ese Sol que allí parece poco más que una estrella brillante, Neptuno tendría que ser el planeta más apacible y quieto del sistema solar. Y resulta ser el más furioso. Durante décadas, ese contraste ha sido uno de los enigmas más elegantes de la ciencia planetaria. Y quiero ser muy claro con las palabras que usamos, porque aquí es donde muchos vídeos se pasan de frenada. Verás afirmaciones de que los vientos de Neptuno desafían las leyes de la física conocidas. Eso resulta sencillamente falso. Ninguna ley de la física se rompe en Neptuno. Lo que ocurre es que un fenómeno real, medido y perfectamente compatible con la física que conocemos, todavía no tiene una explicación completa que satisfaga a todo el mundo. Un enigma sin resolver y una ley rota son cosas muy distintas, y confundirlas empobrece la historia. Porque la explicación verdadera, la que vas a escuchar dentro de unos minutos, resulta muchísimo más satisfactoria que cualquier misterio inventado. La primera pista llegó de los propios instrumentos de Voyager, que midieron cuánta energía emite Neptuno hacia el espacio y la compararon con la que recibe del Sol. El resultado desconcertó a los científicos. Neptuno irradia 2,6 veces más energía de la que le llega de nuestra estrella. Dicho de otro modo, el planeta está caliente por dentro y libera ese calor hacia afuera. Tiene un motor propio. Y esa es la explicación que encontrarás repetida en todas partes, la que aparece en documentales y en artículos de divulgación. Neptuno tiene vientos brutales porque un horno interno los alimenta desde abajo. Guárdate esa idea, porque dentro de un momento la vamos a poner a prueba y se va a caer entera. Y detente antes en lo raro que resulta ese número por sí mismo. Un planeta que emite más energía de la que recibe está, literalmente, perdiendo calor. Se está enfriando, muy despacio, desde dentro hacia afuera. Júpiter y Saturno hacen algo parecido, y en su caso el mecanismo se entiende bastante bien porque son gigantes gaseosos enormes que todavía se contraen. Que Neptuno, mucho más pequeño y mucho más lejano, mantenga ese exceso de energía después de 4.500 millones de años ya resulta llamativo. Y para colmo, Neptuno tiene la temperatura de las cimas de sus nubes casi idéntica a la de Urano, pese a estar mucho más lejos del Sol. Ese calor propio lo compensa. Antes, veamos de dónde sale ese calor, porque la respuesta también aparece deformada por ahí. Se dice a veces que procede de procesos radiactivos, o que lo genera la fricción de la lluvia de diamantes al caer. La explicación que manejan los científicos es más sencilla y más bonita. Cuando un planeta gigante se forma, a partir del colapso de una nube inmensa de gas y polvo, atrapa dentro de sí una cantidad colosal de calor primordial, la energía sobrante de su propio nacimiento. Neptuno todavía está liberando ese calor, muy lentamente, 4.500 millones de años después. Un rescoldo antiquísimo. A eso se suma que el planeta se contrae de forma imperceptible bajo su propia gravedad, y esa contracción libera algo más de energía. Nada de radiactividad, y nada especialmente exótico. Solo un planeta que todavía se está enfriando desde el día en que nació. Y ese rescoldo primordial tiene una historia detrás que merece contarse. Hace unos 4.500 millones de años, una nube inmensa de gas y polvo colapsó para formar el Sol y los planetas. Cuando el material cae hacia adentro atraído por la gravedad, gana velocidad, choca, y toda esa energía de movimiento se convierte en calor. Un planeta recién formado está, por así decirlo, al rojo vivo por dentro. Después empieza un enfriamiento larguísimo, que dura miles de millones de años, porque el interior está tan bien aislado por las capas superiores que el calor tarda una eternidad en escapar. Cuando miras a Neptuno irradiando energía hacia el vacío,
estás viendo el eco térmico del día en que nació el sistema solar. Un calor que lleva casi 4.500 millones de años buscando la salida. Y la lluvia de diamantes, aunque no sea el motor principal, existe de verdad y merece unos minutos. En el manto de Neptuno hay agua, metano y amoníaco, aplastados a presiones millones de veces mayores que la atmosférica y calentados a miles de grados. El metano es una molécula de carbono e hidrógeno. Bajo esas condiciones extremas, se rompe, y el carbono liberado queda tan comprimido que cristaliza en forma de diamante puro. Esos diamantes, más densos que el fluido que los rodea, se hunden lentamente hacia el centro del planeta, cayendo a través de una oscuridad total. Los científicos han recreado esas condiciones en laboratorios de la Tierra, usando láseres potentísimos, y han visto formarse diamantes diminutos exactamente como predice la teoría. Y hay que aclarar qué significa gigante de hielo, porque el nombre confunde a casi todo el mundo. Cuando los científicos hablan del hielo de Neptuno, no se refieren a nada frío. Se refieren a esos compuestos, el agua, el metano y el amoníaco, que en el sistema solar exterior se condensaron formando el grueso del planeta. Dentro de Neptuno, esos materiales están a miles de grados, aplastados hasta convertirse en fluidos densos y oscuros que no se parecen a nada de lo que existe en la superficie de la Tierra. El agua, en particular, sometida a esas presiones, deja de comportarse como el agua que conoces y llega a conducir electricidad. Un océano supercaliente y eléctrico, sepultado bajo miles de kilómetros de atmósfera. Ese planeta es Urano. Su vecino, su gemelo, el otro gigante de hielo. Y Urano tiene una peculiaridad que echa por tierra toda la teoría del horno interno. Cuando los científicos midieron su balance energético, descubrieron que Urano apenas irradia calor propio. Emite alrededor de 1 veces la energía que recibe del Sol, lo cual significa, en la práctica, que casi no aporta nada. Su motor interno está prácticamente apagado, sea por lo que sea. Comparado con el 2,6 de Neptuno, Urano parece un planeta muerto por dentro. Y si la teoría del horno fuera correcta, Urano tendría que ser un mundo apacible, sereno, con una atmósfera casi quieta. De hecho, durante mucho tiempo, pareció exactamente eso. Cuando Voyager 2 fotografió Urano en 1986, encontró un disco liso y monótono, casi sin nubes ni bandas visibles. Y muchos científicos concluyeron que aquel planeta estaba dormido. Esa imagen alimentó la idea de que Urano, sin calor interno, carecía de meteorología interesante. Pero los telescopios modernos, y en particular los observatorios infrarrojos, han revelado desde entonces un Urano mucho más activo, de lo que aquella fotografía sugería, con tormentas brillantes y bandas de nubes que aparecen en determinadas épocas de su larguísimo año. La quietud de Urano era, en buena medida, una limitación de nuestros ojos. Ahora agárrate. Los vientos de Urano alcanzan los 900 kilómetros por hora. Más del doble del récord terrestre. Un planeta prácticamente sin calor interno, aún más frío en su interior, y con vientos que arrasarían cualquier ciudad de la Tierra en segundos. La conclusión resulta inevitable. El calor interno no puede ser el motor de los vientos, porque hay un planeta sin apenas calor interno que también los tiene. Toda la explicación popular sobre Neptuno, esa del horno gigantesco alimentando la furia climática, se cae por su propio peso en cuanto miras al planeta de al lado. Y ahora que hemos derribado la respuesta falsa, viene la verdadera, que es preciosa y que casi nadie cuenta. Y me interesa que veas el razonamiento científico en marcha, porque este es el momento del vídeo donde la ciencia funciona de verdad. Teníamos una hipótesis razonable, elegante y muy repetida. El calor interno mueve los vientos.
Después apareció un caso que la hipótesis no puede explicar: un planeta sin calor interno, con vientos igual de brutales. Cuando eso ocurre, un científico honesto no defiende la hipótesis con parches. La descarta y busca otra cosa. Ese es exactamente el procedimiento que llevó al hallazgo que voy a contarte, y que salió, una vez más, de los viejos datos de Voyager esperando pacientemente en un archivo. En 2013, un equipo de científicos dirigido por Yohai Caspi hizo algo muy inteligente con los viejos datos de Voyager. Cuando la sonda pasó junto a Neptuno y junto a Urano, midió con muchísima precisión el campo gravitatorio de cada planeta. Y ese campo gravitatorio contiene información oculta sobre cómo se reparte la masa por dentro. Si esos vientos colosales removieran el planeta entero, arrastrando enormes cantidades de material, el campo gravitatorio delataría ese trasiego. Los investigadores hicieron los cálculos y encontraron una respuesta contundente. Los vientos de Neptuno están confinados a una capa exterior de no más de 1000 kilómetros de espesor. En Urano, apenas algo más. Una película delgadísima. Piensa en la elegancia del método, porque no viajó ninguna sonda nueva. Cuando una nave pasa cerca de un planeta, su trayectoria se curva por la gravedad. Y esa curvatura depende con enorme precisión de cómo esté repartida la masa en el interior del mundo. Midiendo las minúsculas alteraciones de la velocidad de Voyager mientras cruzaba junto a Neptuno, los científicos pudieron deducir la forma exacta del campo gravitatorio del planeta. Y ese campo pone un límite estricto a la profundidad de las corrientes. Si los vientos llegaran mucho más abajo, moviendo cantidades enormes de material, el campo gravitatorio tendría una forma distinta de la que Voyager midió. Los números descartaron esa posibilidad. La tormenta se detiene, y se detiene pronto. Deja que te dé la escala, porque es lo más impresionante del vídeo. Neptuno mide casi 50.000 kilómetros de diámetro. Los vientos más violentos de todo el sistema solar viven en una piel exterior que representa menos de 2 milésimas de la masa del planeta. Todo ese caos, todos esos huracanes del tamaño de la Tierra, toda esa furia legendaria, ocurre en una capa comparable a la cáscara de una manzana. Por debajo, el gigantesco cuerpo de Neptuno gira tranquilo y ajeno, en un silencio compacto de fluidos supercalientes. El planeta más tempestuoso que conocemos guarda su tempestad entera en un rasguño de su superficie. Y ese resultado cambia por completo lo que hay que explicar. Si los vientos removieran el planeta entero, de la superficie hasta el núcleo, harían falta cantidades absurdas de energía para mantenerlos, y entonces sí tendríamos un problema serio con el balance energético. Al estar confinados a una capa finísima, la cantidad de material puesto en movimiento resulta muchísimo menor de lo que parece a simple vista. Un huracán del tamaño de la Tierra suena descomunal, y lo es en anchura, pero en profundidad no pasa de ser una lámina. Es la diferencia entre remover un océano entero y remover la nata de un café. La energía necesaria se desploma en cuanto entiendes la geometría. Y con ese dato en la mano, todo encaja de golpe. Porque la pregunta correcta nunca fue de dónde sale tanta energía. La pregunta correcta es qué frena esos vientos. Y la respuesta resulta ser que casi nada los frena. En la Tierra, un huracán se agota en cuestión de días porque roza contra montañas, contra bosques, contra el agua del mar, y esa fricción le roba energía sin descanso. En Neptuno no hay ninguna superficie sólida contra la que rozar, y el frío extremo hace que la atmósfera disipe muy poca energía por turbulencia. Con tan poca pérdida, incluso el hilo de energía que llega de un sol lejanísimo, sumado al calor que sube desde dentro,
basta para mantener esos vientos girando durante milenios. El secreto de Neptuno no vive en un motor descomunal, vive en la ausencia casi total de frenos. Y esa idea aparece por todas partes en la física, aunque casi nunca la contamos así. Un satélite en órbita no necesita un motor encendido para seguir girando alrededor de la Tierra durante años. Sigue moviéndose, porque en el vacío nada lo frena. Una peonza sobre una mesa pulida gira mucho más tiempo que sobre una alfombra. Neptuno funciona con esa misma lógica, llevada a un extremo brutal. Una atmósfera gélida, sin continentes ni montañas, donde nada ofrece resistencia, y en la que un empujón pequeño y constante, durante millones de años, acaba acumulando velocidades que aquí nos parecen imposibles. La violencia de Neptuno nace del vacío, del frío y de la paciencia, no de la fuerza, y todavía queda un cabo suelto que la ciencia reconoce con honestidad. Saber que casi nada frena esos vientos explica que puedan alcanzar velocidades enormes. No explica del todo por qué se organizan exactamente como lo hacen, con el ecuador soplando hacia un lado y las latitudes altas hacia el otro, ni por qué la cizalladura adopta ese patrón concreto y no otro. Los modelos informáticos reproducen razonablemente bien la parte gruesa del comportamiento y fallan en los detalles. Para cerrar ese hueco haría falta medir la atmósfera desde dentro, con instrumentos que descendieran a distintas profundidades. Y eso, hoy por hoy, nadie tiene previsto hacerlo. Y aquí quiero corregir algo que probablemente te acompaña desde la infancia. Esa imagen icónica de Neptuno, con su azul profundo, casi eléctrico, tan distinta del Urano pálido y blanquecino. Pues bien, ese azul está exagerado. El equipo de Voyager realzó a propósito el contraste de color de las fotografías para revelar mejor las nubes, las bandas y los vientos, que de otro modo apenas se distinguían. Aquellas imágenes retocadas se convirtieron en el retrato oficial del planeta durante décadas. Cuando los investigadores reprocesaron el material y equilibraron los colores, con el trabajo más completo publicado hace pocos años, apareció la verdad. Neptuno y Urano se parecen muchísimo más de lo que creíamos. Neptuno es solo ligeramente más azulado. Los dos gigantes de hielo son, en realidad, casi gemelos también en el color. Y quiero dejar claro que aquello no fue ningún engaño. El equipo de Voyager nunca pretendió falsear nada, y explicó siempre lo que había hecho. Realzar el contraste es una herramienta legítima y necesaria, porque permite ver estructuras que de otro modo quedan invisibles. Y sin ese realce, probablemente nunca habríamos identificado la gran mancha oscura ni las nubes acompañantes. Lo que ocurrió después escapó a su control. Aquellas imágenes procesadas viajaron por libros de texto, pósteres y documentales durante 30 años, mientras la nota al pie se perdía por el camino. Es un recordatorio hermoso de que incluso las fotografías científicas cuentan una historia, y de que siempre hay que preguntar cómo se hizo la fotografía. Por suerte, aunque no hayamos vuelto, la tecnología ha seguido acercándose a Neptuno de otras maneras. En 2022, el telescopio espacial James Webb obtuvo las imágenes más nítidas de los anillos de Neptuno desde el sobrevuelo de Voyager, revelando finos anillos de polvo que llevaban 30 años sin verse con claridad. Aquella imagen sorprendió incluso a los especialistas. En la luz infrarroja que capta el Webb, el metano de la atmósfera de Neptuno absorbe tantísima radiación que el planeta aparece oscuro, casi como una perla apagada, en lugar del azul brillante al que estamos acostumbrados. Y sobre ese fondo apagado destacan las nubes altas de hielo de metano, que reflejan la luz antes de que el gas la absorba, dibujando manchas blancas y brillantes. Se ven también los anillos con una nitidez asombrosa,
incluidas bandas de polvo más tenues que jamás se habían fotografiado. Un planeta que conocíamos azul intenso apareció ante los ojos del telescopio más avanzado de la historia, convertido en una esfera oscura rodeada de aros luminosos. Y en 2025 llegó el hallazgo más espectacular. Analizando datos que el Webb había tomado en junio de 2023, un equipo dirigido por Henrik Melin publicó la primera detección e imagen de auroras en Neptuno. Auroras, las mismas luces del norte que vemos en la Tierra, provocadas por partículas del Sol atrapadas en el campo magnético del planeta. Se habían detectado ya en Júpiter, en Saturno y en Urano. En Neptuno se resistieron durante décadas, y Voyager 2 ni siquiera llevaba el instrumento capaz de encontrarlas. Durante décadas, los astrónomos las buscaron desde la Tierra sin ningún éxito. Sabían perfectamente qué debían buscar: una molécula concreta llamada catión trihidrógeno, que se forma en las capas altas de las atmósferas ricas en hidrógeno cuando las partículas cargadas las golpean. En Júpiter, en Saturno y en Urano la habían detectado sin demasiada dificultad. En Neptuno, nada. Observatorio tras observatorio, año tras año, la molécula se negaba a aparecer. Muchos investigadores empezaron a preguntarse si Neptuno funcionaba de un modo distinto a todos los demás gigantes. Hizo falta el telescopio más potente jamás construido, y una explicación inesperada para entender por qué aquella señal llevaba 30 años escondiéndose de nosotros. Y las auroras de Neptuno tienen una rareza fascinante. En la Tierra brillan cerca de los polos, porque ahí es donde nuestro campo magnético entra en la atmósfera. En Neptuno aparecen lejos de los polos de rotación, repartidas por latitudes medias, porque su campo magnético está inclinado 47 grados respecto al eje del planeta y además descentrado, desplazado miles de kilómetros del centro. Un imán torcido y mal colocado que dibuja auroras en los lugares más inesperados. Y esa anomalía magnética plantea preguntas de fondo sobre el interior del planeta. En la Tierra, el campo magnético nace en el núcleo de hierro fundido, muy abajo, y sale ordenadamente por los polos. Un campo tan inclinado y tan descentrado como el de Neptuno sugiere que se genera de otra manera, probablemente en esa capa intermedia de agua conductora relativamente cercana a la superficie, en lugar de en un núcleo profundo. Urano presenta exactamente la misma rareza, con un campo torcido y desplazado. Dos planetas hermanos con imanes igual de caóticos. Los científicos sospechan que ese rasgo revela algo fundamental sobre cómo circulan los fluidos dentro de los gigantes de hielo, y hasta hoy sigue sin explicarse del todo. El mismo equipo midió también, por primera vez desde 1989, la temperatura de la alta atmósfera de Neptuno. Y ahí llegó el mayor bombazo de todos. La alta atmósfera del planeta se ha enfriado varios cientos de grados desde el paso de Voyager. En 2023 estaba a poco más de la mitad de la temperatura que tenía en 1989. Ese enfriamiento explica precisamente por qué las auroras permanecieron ocultas tanto tiempo, porque una atmósfera más fría produce auroras mucho más tenues. Y encierra algo todavía más interesante. Significa que esa región de Neptuno cambia de forma dramática con el paso de los años, pese a estar 30 veces más lejos del Sol que nosotros. Los científicos quieren ahora observarlo durante un ciclo solar completo, 11 años, para entender cómo influye nuestra estrella en un mundo tan remoto. Resulta que el Sol, tan diminuto visto desde allí, todavía manda sobre Neptuno. Y hay más señales de esa influencia lejana. Observando el planeta durante años, los astrónomos han visto cómo la abundancia de nubes brillantes en Neptuno crece y mengua siguiendo un ritmo parecido al del ciclo de actividad del Sol,
que dura unos 11 años. En determinados momentos, las nubes casi desaparecen y el planeta se muestra desnudo. Después regresan. Nadie esperaba que una estrella tan lejana pudiera dictar el aspecto de la atmósfera de Neptuno. Y sin embargo, ahí está el patrón, esperando confirmación con más años de observación. El planeta que parecía completamente independiente del Sol resulta responder a sus latidos, con 900 veces menos luz y a 4 horas de distancia. Y llegamos al final de este viaje, al borde de nuestro vecindario. Si algo espero que te lleves, es esta idea. Neptuno nos enseña que la naturaleza rara vez funciona como nuestra intuición espera. Miramos el planeta con menos energía disponible del sistema solar y descubrimos los vientos más rápidos. Buscamos un horno colosal para explicarlos y encontramos que el vecino sin horno también los tiene. Y cuando por fin miramos con los ojos adecuados, la respuesta apareció al revés de como la buscábamos. Aquellos vientos no soplan tan rápido gracias a un empuje descomunal. Soplan tan rápido porque no hay nada que los detenga. Y esa inversión de la pregunta es en el fondo una de las lecciones más valiosas de la ciencia. Durante décadas se buscó una fuente extra de energía que nadie encontraba, cuando el problema estaba en la otra mitad de la ecuación. La respuesta apareció en cuanto alguien se preguntó qué se está perdiendo, en lugar de preguntar qué se está ganando. Me gusta pensar que la naturaleza premia a quien reformula la pregunta correcta. Muchos de los grandes avances de la física llegaron así, dándole la vuelta al enunciado, mirando el mismo fenómeno desde el otro lado, y descubriendo de pronto que el enigma nunca estuvo donde todos lo buscaban. Fíjate también en lo poco que sabemos de verdad. Un planeta descubierto con un lápiz, visitado una única vez durante unas horas, hace casi 40 años, cuyo retrato más famoso resultó estar retocado. Una tormenta del tamaño de la Tierra que apareció y se borró. Unas manchas oscuras cuyo mecanismo exacto de oscurecimiento nadie ha explicado todavía. Unas auroras que tardamos décadas en ver. Y una atmósfera que se ha enfriado a la mitad mientras nosotros mirábamos hacia otro lado. Hoy no existe ninguna misión aprobada para volver a Neptuno. Ese mundo azul sigue girando ahí fuera, en el silencio, guardando respuestas que quizá tarden generaciones en llegar. Se han propuesto misiones, eso sí, y algunas muy hermosas sobre el papel. Ingenieros y científicos han diseñado orbitadores que estudiarían Neptuno durante años y soltarían una sonda dentro de su atmósfera para medir directamente su composición y sus vientos. Ninguna ha recibido luz verde. La prioridad de la próxima gran misión al sistema solar exterior se la lleva Urano. Y ese proyecto, con suerte, llegaría a su destino hacia mediados de siglo. Neptuno tendría que esperar todavía más. Los plazos de la exploración del espacio profundo se miden en décadas y en paciencia. Quien quiera ver de cerca los vientos más rápidos del sistema solar, probablemente tendrá que esperar a que le crezcan nietos. Y para mí, ese es el verdadero regalo de la astronomía honesta. No hace falta inventar leyes rotas ni misterios imposibles para que Neptuno resulte asombroso. Basta con contarlo tal como es. Un mundo helado y remoto, envuelto en una piel finísima de viento enloquecido, salpicado de huracanes que nacen y mueren, iluminado por auroras torcidas, con diamantes cayendo en su corazón. Nada de eso desafía las leyes de la física. Todo eso surge de las leyes de la física, aplicadas en un lugar tan extraño que todavía nos cuesta imaginarlo. Y me parece una idea profundamente esperanzadora. Vivimos en una época en la que a veces sentimos que ya está todo descubierto, todo fotografiado, todo resuelto. Y ahí sigue Neptuno, en el borde de nuestro propio sistema solar, sin una misión que lo visite,
con manchas que aparecen y se borran sin que sepamos por qué, con una atmósfera que se enfría a la mitad mientras miramos hacia otro lado, y con auroras que tardamos 30 años en fotografiar. La frontera de lo desconocido no está en una galaxia lejana. Empieza, sencillamente, un poco más allá de donde hemos tenido tiempo de mirar. Déjame en los comentarios qué dato de Neptuno te ha impresionado más. Dime si sabías que su azul intenso está retocado, o si te sorprende más que sus vientos vivan en una capa tan fina como la cáscara de una manzana. Cuéntame también si crees que deberíamos enviar una misión a Neptuno antes de que termine este siglo, o si hay otro destino que te parezca más urgente. Si has llegado hasta aquí y quieres seguir explorando conmigo los rincones más reales y asombrosos del cosmos, suscríbete al canal, porque nos quedan muchísimos mundos por visitar. Nos vemos en el próximo viaje. Y recuerda, las cosas más violentas del universo suelen nacer precisamente del vacío más silencioso.